La integración del ferrocarril en Granada está cada vez más cerca. El Ministerio de Transportes ha licitado ya la actuación global por 5,2 millones de euros. ¿Qué tal? Muy buenas, vamos a verlo con más detalles. Enseguida también escucharemos al subdelegado del Gobierno en Granada, que se ha pronunciado al respecto. Como siempre, también tendremos tiempo para el deporte. Y hablaremos de fútbol. El mercado de fichajes sigue moviéndose a falta de una semana para el inicio. Lo vemos todo con más detalles. Comenzamos. Pues la acaban de escuchar, la integración del ferrocarril en Granada está cada vez más cerca. El Ministerio de Transportes ha licitado ya la actuación global por 5 millones de euros, lo que aproxima su ejecución en la ciudad. El tren ya ve Granada al final del túnel. La integración del ferrocarril en la ciudad se encuentra más cerca que nunca tras la licitación por 5,2 millones de euros de los dos proyectos que comprende la actuación global, tanto la adhesión del servicio en la capital como la ampliación de la estación de Andaluces. Lo anunció este martes el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, justo a tiempo para cumplir el plazo en el que, tal y como concluyó la reunión de la mesa técnica el pasado 13 de mayo, las instituciones confiaban que sucediera. El camino hasta este anuncio ha sido largo. Fueron 5 las reuniones de la mesa técnica previas a la decisiva, que comenzaron a esbozar la intervención el pasado mes de octubre. El último encuentro fue el definitivo. Emergió entonces el mes de junio como fecha clave para la licitación tanto del anteproyecto como del proyecto de la actuación global, aunque las instituciones que conforman este cónclave se dieron unos días para revisar las aportaciones de cada una de las partes para definir los pliegos. Lo hicieron exactamente 9 jornadas después, el 22 de mayo. El Ayuntamiento de la capital, la Junta de Andalucía, ADIF y el Ministerio de Transportes dieron luz verde a dichos documentos de manera definitiva, con lo que todo quedaba a expensas de que la actuación fuera licitada. Las reuniones de la mesa técnica, a pesar de todo, continuarán produciéndose de manera periódica para redactar y elaborar el convenio que, posteriormente, ha de ser firmado por el Ayuntamiento, la Junta, ADIF y Ministerio. La próxima, de hecho, presumiblemente será este jueves. Todos los pasos, sea como fuere, conducen al inicio de las actuaciones para integrar el tren en la ciudad. Y a este respecto se ha pronunciado el subdelegado del Gobierno en Granada, quien ha resaltado la inversión en la actuación y la ampliación complementaria de la estación de Andaluces. El Gobierno de España demuestra una vez más su compromiso con la provincia de Granada en materia de infraestructuras ferroviarias. Hoy ha salido a licitación la redacción del anteproyecto para la integración en la ciudad y para la redacción del proyecto de la ampliación, mejora y modernización de la estación del AVE. Más de 200.000 metros cuadrados de nuevos espacios urbanos, 5.000 metros cuadrados de una nueva estación que tendrá como elemento principal un mirador hacia ese paisaje único que representan Sierra Nevada y la Alhambra. Un compromiso que se cumple 9 meses después de haberlo anunciado el ministro de Transportes, Óscar Puente, y que se suma a los más de 2.500 millones de euros que el Gobierno de España está invirtiendo en la provincia de Granada desde el año 2018 en materia de infraestructuras, del transporte y de movilidad. Cambiamos de asunto y les hablamos ahora de un incendio forestal en un espacio próximo al cementerio de Granada, en el paraje del Llano de la Perdiz, que obligó al Plan Infoca a desplegar medios aéreos y terrestres este pasado martes. Efectivos del Plan Infoca sofocaron con un despliegue por tierra y aire un incendio forestal originado en el entorno del cementerio de Granada, dentro del paraje del Llano de la Perdiz en el municipio de Cenes de la Vega. Todavía se desconocen las causas que lo habrían provocado, si bien fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Andalucía precisaron que, a pesar de la proximidad de negocios y domicilios, no fue necesario desalojar la zona. En apenas 2 horas las llamas fueron contenidas y sobre el terreno se quedaron trabajando en su extinción definitiva tan solo los medios terrestres. El fuego fue comunicado hacia las 5 de la tarde en una ladera que tiene a su espalda el cementerio granadino. Más de una treintena de llamadas alertaron de las llamas al 112, cuyo centro coordinador trasladó el aviso a la policía local, a los bomberos de Granada y a los efectivos del Plan Infoca. El despliegue de medios movilizó un helicóptero ligero, 4 grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, 2 de medio ambiente, otro par de agentes de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales y una autobomba.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha denegado la adopción de medidas cautelares contra el control municipal de viviendas turísticas que había pedido la Asociación de Apartamentos, Viviendas Turísticas y Alojamientos Rurales tras el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Granada, que podrá, por tanto, seguir limitando los pisos turísticos. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado las medidas cautelares contra el control municipal de viviendas turísticas en Granada que había pedido la Asociación de Apartamentos, Viviendas Turísticas y Alojamientos Rurales Habitar Granada. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Granada podrá seguir limitando el número de viviendas de uso turístico en la capital. El auto, en su parte dispositiva, acuerda desestimar la medida cautelar solicitada, por lo que el TSJA da la razón al Ayuntamiento en relación con el recurso. El consistorio granadino podrá así limitar el número de viviendas turísticas en la ciudad, medida que la Junta aprobó mediante un decreto que permitía a los ayuntamientos frenar la expansión de este tipo de viviendas, que en barrios históricos como el Albaicín, el Realejo, Centro Sagrario y Fígares representan ya más de ese 10%. El parlamentario andaluz del Partido Socialista, Gerardo Sánchez, ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que paralice la operación de venta de la antigua sede del Banco de España y que ceda gratuitamente este inmueble a los granadinos, como hace en toda Andalucía. Se trata también de que la Diputación de Granada renuncie a esta compra injusta y destine los 9,2 millones de euros a inversiones culturales reales en los pueblos de la provincia, donde la cultura no puede depender de los favores políticos. El Partido Socialista le pide dos cosas a la Junta de Andalucía. Le exigimos a Moreno Bonilla que paralice inmediatamente esta operación y que ceda el suelo y que ceda el edificio gratuitamente a los granadinos como hacen el resto de Andalucía. ¿O es que los granadinos somos menos que nadie y tenemos que pagar por un equipamiento que a la Junta de Andalucía le costó 0 euros? Y que esos 9,2 millones de euros los destine a equipamiento cultural en los pequeños pueblos, en los pequeños municipios de la provincia de Granada. Esto ya es de los granadinos porque fue cedido por el Estado a Granada y porque ha sido mantenido durante muchas décadas con las cartillas de ahorro de muchos granadinos. Por tanto, hacer caja con esto, cobrarnos 9 millones, cobrarle a la Diputación 9 millones de euros por algo que ya es de los granadinos, indica no solo un agravio, sino que la Junta ve a Granada como un espacio para generar negocio, para hacer caja, en vez de estar contribuyendo realmente al desarrollo de la ciudad y en este caso su ámbito cultural. El Ayuntamiento ha comenzado la retirada de las primeras pintadas vandálicas en entornos de bienes de interés cultural en la zona de Gran Vía tras el acuerdo alcanzado con la Junta de Andalucía. Son muchas las pintadas vandálicas que afean la ciudad de Granada, especialmente las que se han realizado en edificios situados en entornos de bienes de interés cultural de la ciudad, y el Ayuntamiento quiere retirarlas. Este miércoles el consistorio ha comenzado con la retirada de las primeras pintadas vandálicas en la zona de Gran Vía, gracias al acuerdo alcanzado con la Comisión Provincial de Patrimonio de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, que permite de manera excepcional y por un tiempo determinado que los servicios municipales actúen directamente en cuanto detecten las pintadas en edificios de interés cultural sin necesidad de solicitar permisos específicos para ello. Operarios de Inagra han empezado a limpiar la fachada de la residencia María Inmaculada, ubicada en Gran Vía, que es el primer edificio donde se intervendrá tras este acuerdo entre el Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía. También se limpiarán las pintadas vandálicas en otros 5 edificios situados en entornos BIC, como el Colegio Padre Suárez, el Palacio de los Olvidados y otros espacios ubicados en Gran Vía. La limpieza de todos ellos forma parte del plan integral que está activando el Ayuntamiento para hacer frente al vandalismo en los próximos meses y que también cuenta con actuaciones de sensibilización ciudadana, el endurecimiento de las sanciones a quienes atenten contra el patrimonio público, nuevos sistemas de bioseguridad para detectar con máxima rapidez las infracciones o más recursos humanos para su limpieza diaria. Y fíjense ahora en estas imágenes, un árbol cayó durante la tarde de este pasado martes sobre un coche que circulaba por pleno centro de Granada en la intersección de la calle Santa Bárbara con Rector López Argüeta. El viento provocó su caída enigma del vehículo, que quedó sepultado bajo las ramas y las hojas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la policía local y del cuerpo de bomberos, si bien no se produjeron daños personales y el conductor pudo salir por su propio pie.
La Policía Nacional ha detenido a un varón de 45 años como presunto autor de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico tras localizar en una nave ubicada en un polígono industrial del Cinturón Metropolitano de Granada un vivero clandestino con cerca de 8.500 plantas de marihuana. Se han incautado también más de 2 kilos de picadura y 40 gramos de polen. En el marco de esta investigación se descubrieron también 3 bandejas de esquejes de marihuana que contenían más de 400 plantas, además de cerca de 200 plantas madre de marihuana y distintos productos fitosanitarios. Y la policía local ha detenido a un hombre de 61 años en el distrito centro de Granada por amenazar a su comunidad de vecinos con un martillo y un arma tipo Taser. El detenido habría tenido amenazados y atemorizados a todos los vecinos del bloque, en el que había provocado daños en las puertas de muchas casas y había agredido a uno de los vecinos con un Taser. Pues vamos ya con el repaso de la actualidad nacional e internacional. En medio del contexto bélico que sacude al mundo, los líderes de la OTAN acuerdan su compromiso para gastar el 5% en defensa en la próxima década. España finalmente ha apoyado la declaración después de que Pedro Sánchez haya considerado, mediante un lenguaje ambiguo y tras recibir una carta del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que este documento no le obliga a asumir este compromiso en firme. Esto permite que España y otros países no tengan que llegar al 3,5% en las capacidades de defensa, sino a una cifra menor, siempre y cuando cumplan los objetivos. Pedro Sánchez celebra haber pactado con la Alianza invertir un 2,1% de su PIB en defensa. El presidente del Gobierno decía que España siempre es la solución y nunca es el problema. Esto es lo que decía. Una inversión que consideramos suficiente, realista y, lo que también es muy importante para España, compatible con nuestro modelo social. La OTAN, gana España y gana algo muy importante para nuestra sociedad, que es la seguridad y el estado del bienestar. Donald Trump, poco después de las declaraciones de Sánchez, lanzaba su amenaza. Asegura que habrá represalias comerciales por no comprometerse con el gasto militar del 5% del PIB en el marco de la cumbre de la OTAN en La Haya. Este martes, el presidente norteamericano aseguró que España es un problema cuando se trata del gasto en la OTAN. El no del presidente del gobierno a subir al 5% el gasto militar ha generado malestar en el resto de los aliados de la Alianza Atlántica en la cumbre de La Haya. La imagen de hoy ha sido esta. En la foto de familia, Sánchez aparecía apartado en un extremo, sin hablar con otros líderes, aunque no sabemos si ese aislamiento ha sido impuesto o más bien buscado por parte del presidente. Aquí en España, nueva sesión de control al gobierno marcada por los presuntos casos de corrupción que salpican al Partido Socialista. El caso Cerdán y la petición elevada por el juez Peinado al Tribunal Supremo para imputar al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, por presuntos delitos de malversación y falso testimonio en el caso Begoña Gómez, han protagonizado la sesión. El Partido Popular no da tregua al gobierno, le ve temblando y no me extraña. Mientras ambos se enzarzan en qué es lo que da más miedo. Tiene miedo al próximo informe de la UCO, al próximo auto judicial. Tiene miedo a que vuelva a aparecer la Guardia Civil. Da miedo un partido que aspira a gobernar y que pone en duda los resultados electorales de la última contienda. En una sesión de control con constantes gritos, señores diputados, interrupciones, la primera, por favor, les pido respeto para la ciudadanía. Luego otra. Son conscientes de la imagen que están trasladando y de la falta de respeto a esta Cámara y a los ciudadanos. Y así hasta en 5 ocasiones, porque al igual que la semana anterior, la oposición está convencida de que el Ejecutivo atraviesa su fase terminal. Mire, señor Bolaños, este puede ser nuestro último debate. Y no porque yo vaya a dejar el escaño, sino porque usted es un zombi. Intentando atraer a la otra parte del gobierno. Rompa amarras con este gobierno corrupto, pídele al presidente que dimita y que convoque elecciones. Aunque estos dejen claro... No lo vamos a hacer. Vamos a seguir gobernando nuestro país y mejorando la vida de la gente, señor Bendodo. Y ante tantas críticas, el gobierno se despacha diciendo que los que no ven la realidad son ellos.
Y la Guardia Civil ha entregado al Tribunal Supremo, en plena investigación por la trama Koldo, una copia del contrato de compra-venta de la sociedad Servinavar que adquirió el que fuera secretario del PSOE Santos Cerdán. Esta empresa resultó adjudicataria de varias obras públicas valoradas en millones de euros. Según el contrato, Santos Cerdán habría adquirido 1.350 participaciones de esta empresa por valor de 6.000 euros. La defensa de Cerdán alega que el contrato nunca se llegó a elevar a público y, por tanto, no tuvo efecto jurídico. La subdelegación del Gobierno en Sevilla ha dado a conocer el plan especial de seguridad por la cumbre de la ONU, que en la capital andaluza habrá más de 7.500 agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil, 1.500 vehículos, embarcaciones en el Guadalquivir, helicópteros y 50 drones. Desde este fin de semana se unirán en Sevilla más de 150 delegaciones y 50 organismos internacionales. Un dispositivo amplio y complejo, así se define el Plan Especial de Seguridad creado por el Ministerio del Interior para la cumbre de la ONU, que se celebra en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Habrá un volumen importante de actividades, de reuniones, de encuentros que se celebrarán no solo en esa zona de la barriada de Sevilla Este, sino en otros puntos de la ciudad. De esas casi 160 delegaciones que vamos a tener en nuestra ciudad, más los 50 organismos internacionales, hay alrededor de unos entre 50 y 60 jefes de Estado de gobierno. El dispositivo contempla unos 7.500 efectivos, en concreto 5.903 policías nacionales y 1.819 guardias civiles. A partir de ahí las unidades, pues como podéis entender, muy diversas, desde las de seguridad ciudadana, unidades de intervenciones policiales, también bueno, pues podemos tener guías caninos, va a haber casi 1.500 vehículos presentes en nuestra ciudad, de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, va a haber también las embarcaciones en la zona del río Guadalquivir, vamos a tener helicópteros, vamos a tener casi 50 drones. El contexto internacional también determina las características del dispositivo. La seguridad en el recinto de FIBES interna le corresponde a la ONU, no le corresponde a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado española. A partir del perímetro ya es competencia, en este caso, del Gobierno de España. De esta forma llega la cumbre de la ONU a Sevilla, una ciudad que se prepara para recibir más de 150 delegaciones, organismos internacionales y líderes de todo el mundo. Bueno, ¿y quién no ha viajado alguna vez y se ha visto obligado a pagar por embarcar su equipaje de mano? Muchos pasajeros han denunciado este sobrecargo de las aerolíneas. Ahora el Parlamento Europeo se ha pronunciado y lo declara ilegal. Golpe a las aerolíneas después de que el Parlamento Europeo haya declarado ilegal cobrar el equipaje de mano en los vuelos. Tras este dictamen, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha celebrado este miércoles que la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo haya reclamado de nuevo el derecho de los pasajeros aéreos a embarcar con maleta de mano sin pagar un sobrecoste por ello. Es una gran noticia y estoy convencido de que esta batalla, como no podría ser de otra manera, la vamos a ganar quienes estamos del lado de la ciudadanía y de sus derechos, y no de los intereses y los beneficios de un puñado de grandísimas multinacionales. Se trata de un dictamen sobre la aplicación de los derechos de los pasajeros en la Unión que podrá ser incorporado una vez se defina la posición de la Eurocámara al respecto, no antes de otoño, después de que los 27 hayan pactado negociar sobre estas prácticas. La Comisión Europea presentó su primera propuesta de reforma en el año 2013 y la Eurocámara fijó su posición al respecto un año después. Pero las diferencias entre los 27 han mantenido el proceso en punto muerto durante una década. Tras una propuesta revisada de Bruselas en el año 2023 y el mandato consensuado por los 27 este mismo mes, los eurodiputados abordan ahora la revisión de las posiciones antes de abordar la negociación final de la reforma. Se lo adelantábamos en los informativos hace no mucho, el icónico Parque de Atracciones de Andalucía, Tívoli, volverá a abrir como parque de atracciones y también contará con un centro comercial. Cuenta con varias novedades. Hemos hablado con un ex trabajador del parque en el programa de esta casa en Llegó la Hora, que ha valorado el nuevo proyecto. Nos ha contado además si mantendrá su esencia. Esto es lo que nos decía. Personalmente pienso que sí, la identidad se emborrona un poco, ¿no? Recuerdo que tiene esta subida constante y estos rellanos en plazas, ¿no? La Plaza del Oeste, la Plaza Andalucía, la Pagoda China, incluso esta plaza creo que queda por debajo del margen del Corte, quedarían fuera, ¿no? Tienen que ahondar unos 20 metros la superficie del parque para alinearlo en la cota cero con la acera de la entrada y sobre eso iría la cubierta, ¿no?
Entonces, lo que forma parte del Interparque se perdería, pero como todo lo que se deshace, soy de los que piensan que todo se puede volver a rehacer, es decir, puedes volver a rediseñar el parque, la parte más emblemática si se quiere, de otro tipo de conceptos, pero en la parte superior también. El próximo 7 de julio, Casares vivirá una cita histórica. Por primera vez se celebrará aquí el tradicional homenaje para conmemorar el nacimiento de Blas Infante en su pueblo natal, coincidiendo con el 140 aniversario. Saldrá, como decimos, por primera vez del antiguo Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla para celebrarse junto a la estatua ubicada en esta localidad malagueña. Casares será testigo de la primera vez que la Cámara Andaluza traslade este acto fuera de la sede del Parlamento desde que se aprobase en pleno la conmemoración del nacimiento del padre de la patria andaluza. Segurestil, especialistas en puertas de seguridad y Acorazadas patrocina este espacio. En deportes, la jueza del caso Altani ha decretado la apertura de juicio oral contra el jeque Abdullah, 3 de sus hijos y varios exdirectivos del Málaga Club de Fútbol. La magistrada ha impuesto además fianzas a los acusados y ha ratificado la administración judicial. La jueza María de Los Ángeles Ruiz ha decretado la apertura de juicio oral contra el jeque Abdullah Altani, 3 de sus hijos y varios exdirectivos del Málaga, por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente del club. En el auto, fechado 23 de junio al que ha tenido acceso 101 Televisión, se declara como órgano competente para el enjuiciamiento a la audiencia provincial. En la misma resolución también se considera responsables civiles subsidiarios a 2 sociedades vinculadas a la familia Altani, Nas Fútbol SLU y Nasir bin Abdullah Sons SL. La magistrada ha impuesto a los acusados varias fianzas que juntas suman un total de 11.900.000 euros para cubrir una posible responsabilidad civil. La cantidad debe ser depositada en efectivo mediante aval bancario y si no se cumple este requerimiento en un plazo de un día, se procederá al embargo de bienes hasta cubrir dicha suma. Por otro lado, la jueza ha ratificado la continuidad de la administración judicial sobre el Málaga, a cargo del abogado y economista José María Muñoz, así como sobre las sociedades vinculadas al club como Nas Fútbol SLU y Nas Spain 2000. Se procede a traducir el auto de apertura de juicio oral al idioma árabe vía comisión rogatoria, algo que puede retrasar aún más todo el proceso. En fútbol, el mercado de fichajes sigue moviéndose a falta de una semana para el inicio. Mientras tanto, la Audiencia Nacional ha confirmado la multa de 10.800 euros a Rubiales por el beso no consentido a Jennifer Hermoso. Siguen los movimientos de fichajes antes de que se inicie el mercado el 1 de julio. El Atleti ya espera a Johnny Cardoso, por el que pagará 30 millones de euros más variables al Real Betis. El Arsenal tendrá otro portero español, Kepa, que deja al Chelsea por 5 millones. Raúl Moro será el nuevo jugador del Ajax hasta 2030 al pagar 12 millones al Valladolid. Y el Español se ha llevado al defensa Salinas, que estaba en el Elche. Por último, el Mónaco prepara una revolución con los fichajes de Ansu Fati y Paul Pogba. Otro club de la Liga, como es el Lyon, ha sido descendido administrativamente. El histórico club francés, que suma una deuda de unos 175 millones de euros, jugará en la Ligue 2 el curso que viene. En su plantilla no hay ningún español, pero sí los helvéticos Ander Vinicius y Paul Acuoco. Sigue su curso el Mundial de Clubes, donde hay más eliminados. Boca Juniors empató a 1 ante Auckland y se marcha de la competición con un solo punto en su cuenta. También quedan eliminados Tunis, equipo tunecino, y Los Ángeles, quedando primero del Grupo A el Flamengo. La Audiencia Nacional confirma la condena a Luis Rubiales por el beso no consentido Jenny Hermoso. La Sala de lo Penal ratifica la multa de 10.800 euros impuesta al expresidente de la Federación y la solución de los otros 3 acusados. El piloto de motos Aleix Espargaró se pasará a las bicicletas. El catalán se estrenará el 9 de julio con el equipo Lidl Trek. El Lidl Trek ha confirmado este martes que el español Aleix Espargaró, expiloto del Campeonato del Mundo de MotoGP, hará el 9 de julio su debut como ciclista profesional integrando su equipo de desarrollo durante la 74 edición del Tour de Asturias, carrera que acabará el 13 de julio. Por otra parte, el catalán, retirado el año pasado y probador de la marca del Ala Dorada con la que ya ha disputado este 2025 los Gran Premios de España y de Gran Bretaña, correrá este fin de semana el Gran Premio de los Países Bajos con Honda, como compañero de su compatriota Joan Mir y en sustitución del italiano Luca Marini, todavía de baja y recuperándose de su accidente a finales del mes de mayo. Y hoy conocemos a 2 grandes del deporte, los antequeranos Pepi Sánchez y José Antonio Cuenca. La verdad es que no tienen nada que ver en cuanto a disciplina deportiva, ya hace atletismo y el kettlebell, pero sí tienen algo en común, es que son los mejores en lo suyo. Vean.
Los dos deportistas más laureados en Antequera, José Antonio Cuenca y Pepi Sánchez, se unieron este lunes 23 de junio en Antequera Suda. José Antonio Cuenca lleva 12 mundiales de kettlebell ganados de forma consecutiva. Al principio la evolución en cualquier deporte que empieces es muy grande, luego llega un punto en que te estancas y es donde hay que centrarse en los pequeños detalles. Y yo con mis entrenadores, con Pablo y Fernando y Guille, pues nos centramos en pequeños detalles minúsculos que desde fuera no se notan. Me dedico a trabajar un tiempo especial después del entrenamiento, esos pequeños detalles para conseguir, pues si en un campeonato saco 6-7 repeticiones más, gracias a eso, pues puedo hacerte de ganar un campeonato, ¿no? Pepi Sánchez, por su parte, empezó más tarde a correr y eso no le ha supuesto ningún impedimento para convertirse en una auténtica campeona. Pasé de categoría el 1 de mayo y entonces en el campeonato de Andalucía no pude ir porque estaba un poco lesionada con una fascitis. Me esperé un poquito, he aguantado y ahora cuando ya me he recuperado, pues para el campeonato de España. Antequera puede presumir que tiene a dos deportistas que no dejan de superarse, José Antonio Cuenca y Pepi Sánchez. Pues nos vamos y como cada día lo hacemos con una propuesta. El próximo 4 de julio llega al Auditorio Rincón de la Victoria Santo Perreo, una cita imprescindible para los amantes del reggaetón y del trap latino, con DJs y artistas que dominan la escena del reggaetón, la música urbana y el dembow. Esta cita promete hacer historia en Málaga. Nos marchamos, gracias por acompañarnos un día más. El calor volverá a ser el protagonista este jueves en la provincia de Granada, que tendrá activado el aviso amarillo por altas temperaturas en la comarca de la Cuenca del Genil entre la 1 y las 8 de la tarde, cuando se alcanzarán los 38 grados de máxima. Las mínimas se mantendrán sin cambios significativos. Los cielos estarán despejados en toda la provincia y los vientos soplarán este jueves flojos variables.